Los saludamos con muchas noticias Caracol para comenzar el día muy bien informados, por supuesto en compañía de Vanessa de la Torre, a quien le luce muy bien esa blusa. Uy, amaneció piropero, muy bien, Juan, gracias. Déjeme tratar de ser cortés con usted esta mañana. De favor. Sí. Bueno, esta es sin duda la noticia más importante del momento, la renuncia de Benedicto XVI, el sumo pontífice, y esta foto fue tomada por un fotógrafo de la agencia EFE, momentos después de que se conociera la renuncia del Papa. Dice en El Espectador de hoy, Jesús, el Papa Benedicto XVI, hizo cierta la voluntad de su retiro que a muchos sorprendió, pero no a quienes conocían de antes a Joseph Ratzinger. De esto, por supuesto, vamos a hablar. Y bueno, lamentablemente vamos a comenzar con una noticia muy triste, una grave acción terrorista en los Llanos Orientales, Juan. Así es, tenemos nuevos detalles también de la renuncia del Papa y de este hecho que se presentó en Miraflores, Guaviare, ¿no? Y que ha dejado hasta el momento 2 personas muertas y 27 heridos. Vamos a ampliar esa información con nuestros corresponsales. También vamos a hablar del juicio contra un pastor evangélico y tenemos un informe especial sobre la guerra contra el AMPA en Bogotá, un informe impresionante de Juan Roberto Vargas, y es increíble, pero en Bogotá se mueve el mundo de la delincuencia a unas velocidades atroces. De eso vamos a hablar hoy. No es fácil en todo caso combatir el crimen en la capital del país, pero vamos a comenzar con la fuerte explosión en el municipio de Miraflores, en el Guaviare. Las primeras informaciones indican que la detonación provocó la muerte de un policía y de un menor de edad. Otras 27 personas resultaron heridas, 5 de ellas de gravedad. Vamos a ir con Eduard García Villavicencio para que nos cuente qué nuevos detalles se conocen sobre este atentado. Eduard, adelante, buenos días. Juan Diego, buenos días. Efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, son la explosión que se presentó en Vistahermosa, en el municipio de Guaviare, en el departamento del Guaviare, en donde resultaron varias personas heridas. 6 de ellas fueron trasladadas a Villavicencio gracias a la labor de la Fuerza Aérea. Más o menos a la 1:30 de la mañana, estas personas pudieron ser trasladadas. 2 policías, 4 civiles fueron trasladadas al Hospital Departamental de Villavicencio y a la Clínica del Meta. Pudimos hablar con el médico que acompañó a las personas heridas desde San José del Guaviare hasta Villavicencio. Bueno, trajimos 3 pacientes de San José de Guaviare afectados por un artefacto explosivo. 2 hombres, una mujer. Los 2 hombres, uno de ellos con trauma cráneoencefálico y el otro con trauma torácico presentando hemotoras, y la mujer con un trauma cráneoencefálico. Las personas siguen siendo atendidas en los diferentes centros de salud, tanto los policías que vinieron como las personas civiles que resultaron heridas en este atentado aquí en Villavicencio. Gracias, Edgar. Regresamos con usted más adelante para que nos siga ampliando sobre todo la información de cómo están los heridos en esos 3 hospitales. Entre tanto, vamos a hacer contacto con el secretario de Gobierno de Miraflores para que nos cuente detalles sobre este atentado. Secretario, buenos días, gracias por estar nuevamente aquí con Noticias Caracol. Decíamos hace unos momentos en el avance y para comentarle a los televidentes que nos están viendo que sucedió un incendio en una casa, las personas llegaron a ayudar y luego ahí se dio la explosión. ¿Se sabe de quién era esa casa? Sí, fueron 2 casas, estaban 2 casas cercanas a eso, en el barrio Chino, a orillas en la ribera del río Guapés. De la señora Ana Gilma Hoyos, que es una comerciante del municipio. Ella tiene su local en una parte más céntrica, pero en la parte donde vive es un lugar de habitación con sus hijos, con sus 2 hijos. Sí, sí, secretario, ¿y quién es el niño que hace parte de las víctimas fatales? ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? Eso, lo que pasa es que eso es algo cultural aquí en nuestro pueblo que no se han podido erradicar. Es que la presencia de los curiosos. Se aglomera mucha gente muy cerca al sitio donde se están haciendo control de incendios y entonces acá había mucha población. ¿Sí? Desafortunadamente en horas de la noche, entre 8:50 de la noche y 9, fue cuando se presentó toda esa población ahí pues a mirar cómo apagar incendios, los de bomberos, los que estaban colgando la protección civil y la policía. Y entonces cuando ocurrió ese hecho, esa explosión de ese artefacto, pues ahí ocurrió lo que usted puede notar ahí en su informe. Increíble, la explosión de un artefacto a gente que estaba ayudando a apagar un incendio. ¿A quién se le atribuye este atentado, secretario? Pues no hay claridad frente al tema, pero se presume que son miembros de las FARC que hicieron este lamentable hecho, sí. Señor secretario, una de las versiones que se ha manejado es que ese incendio fue un señuelo, una especie de señuelo usado por las propias FARC
para atraer a la gente, una trampa, y después atacarlos, ¿es verdad? Es posible, es muy posible, porque ese era el comentario que más ha tomado fuerza. Sí, porque se presentó un incendio de un momento a otro y ocurre esta explosión. Entonces es posible que haya ocurrido lo que se está diciendo, sí, perfecto. Bueno, tal vez la última pregunta para el atentado en este momento es ¿cómo están los heridos? Hay 27 personas heridas que fueron trasladados a 3 hospitales. ¿Cómo están? Mire, en horas de la noche fueron reportados en helicópteros del ejército los heridos, dos policías y ocho civiles que fueron remitidos a la ciudad de San José y Villavicencio. Eso pues dice que algunos están en recuperación, pero hay gente muy grave aún en este momento. Y en Miraflores quedaron 2 policías heridos aquí en el hospital local de Miraflores y 20 heridos más que ya no revisan ningún riesgo así que hay que anotar. Muy bien, ahí está. Entonces, el secretario de Gobierno del municipio de Miraflores, Guaviare, a quien le agradecemos esta comunicación con Noticias Caracol, explicándonos algunos de los detalles de este atentado. Vamos a regresar más adelante con la ampliación de esta noticia. Entre tanto, en las últimas horas volaron en Orito, Putumayo, un tramo del oleoducto trasandino. Estas imágenes que están viendo muestran el gigantesco incendio que se produjo tras la explosión de un artefacto colocado sobre el tubo de bombeo en el barrio Los Ángeles, en esta localidad petrolera. Habitantes del sector debieron ser evacuados por los organismos de socorro de manera preventiva. El hecho generó alarma en el perímetro urbano y provocó la suspensión de la operación del oleoducto. En las próximas horas se espera la evaluación de Ecopetrol a los daños que dejó este atentado. La Fuerza de Tarea Omega del Ejército desmanteló 2 campamentos de las FARC en el Caquetá, un hecho que desató duros enfrentamientos. Mientras tanto, en el Valle del Cauca, un policía fue asesinado en medio de un operativo. El ejército dio muerte en combate a 3 guerrilleros de las FARC al ocupar 2 campamentos en San Vicente del Caguán. Allí mismo fueron capturados 7 insurgentes y 8 más se desmovilizaron. Entre los detenidos está el cabecilla alias Wilmer. Se mantienen las operaciones precisamente para evitar que estos terroristas sigan atentando contra la población civil, contra la infraestructura económica. En esta zona rural de Palmira fue asesinado el patrullero Edilberto Cruz Briñez, de 33 años, al ser atacado a tiros cuando adelantaba una requisa. En el momento de estar haciendo el procedimiento de requisa, hay un hombre que se levanta de una mesa y dispara contra nuestros policiales. En el sitio se desató un enfrentamiento en el que las autoridades dieron muerte a 2 de los atacantes, aún no identificados. 6:34 minutos de la mañana, la renuncia del Papa Benedicto XVI sigue siendo la noticia de primera página en el mundo. En Europa, al igual que en América Latina, diferentes medios analizan posibles causas de la decisión del obispo de Roma, Joseph Ratzinger. La mayoría de los titulares de prensa dan cuenta de lo inesperada que ha sido la renuncia del sumo pontífice. Son varias las ediciones europeas que muestran al Papa Benedicto XVI dando la espalda. Diarios franceses como Le Parisien especulan sobre quién lo sucederá en el Vaticano. Otros periódicos del viejo continente se preguntan las razones que impulsaron a su santidad a renunciar, un hecho que no se había presentado en los últimos 600 años. En Alemania los diarios mostraron extrañeza por su decisión. El Munich Abendzeitung tituló «Oh Dios mío, el Papa renunció». En España, El País tituló «La retirada del Papa reabre la lucha por el poder en el Vaticano». En Estados Unidos, The Washington Post escribió «¿Qué tan moderno será el nuevo Papa?», y en sus páginas interiores escribió «En la escogencia del sucesor, el Vaticano deberá decidir qué se necesita para un Papa del siglo XXI». Y aunque el anuncio tomó por sorpresa al mundo, solo una persona hasta ahora reconoce haber sabido sobre la situación. Se trata del hermano de Benedicto XVI, quien también es sacerdote, George Ratzinger. Estas fueron sus palabras. He sabido de la decisión por algún tiempo, así que estaba preparado. No fue una discusión dramática. Él me dijo que sabía que yo no estaría feliz, pero no hubo drama involucrado. Estuve muy sorprendido, pero entiendo su situación. Él es el único que puede saber qué tan fuerte es mental y físicamente. Basado en esto, tomó una decisión responsable que respeto. El próximo 28 de febrero será el día de la partida de Benedicto XVI. Desde ese momento dejará de ser el Papa, dejará de llamarse Benedicto XVI para ser nuevamente Joseph Ratzinger. Y muchos se preguntan por qué se va. Ese es el informe de Marcela Ulloa. En el 2010, el mismo Papa Benedicto XVI había contemplado la posibilidad de renunciar. Así lo afirmó en el libro La Luz del Mundo.
Si el Papa llega a reconocer con claridad que física, psíquica y mentalmente no puede ya con el encargo de su oficio, tiene el derecho y en ciertas circunstancias también el deber de renunciar. Y fue esa la opción al ver sus fuerzas disminuidas. Lógicamente uno veía cómo cada vez estaba más cansado en las audiencias públicas, en los actos públicos. El Papa ya tenía que entrar inclusive a la iglesia de San Pedro, entrar en su papamóvil. Se le iban acabando las fuerzas, especialmente para caminar. Ya lo hacía con fatiga, con un bastoncito, apoyado a veces por algunas personas. Su debilidad física no le permitía responder completamente por la misión, la tarea confiada y darle el paso a otros. El obispo de Neiva habla de otras razones. Y cada vez reconocía su debilidad para caminar, para tomar decisiones. Ya una persona a cierta edad ya no puede tomar decisiones, puede ser manejada. Y es que hasta hace unos años solo la muerte se admitía en la ley eclesiástica para dejar de ser papa, pero Juan Pablo II cambió la regla. En el derecho está previsto que el romano pontífice puede renunciar, solamente que lo hace sin presentar su renuncia en ninguna instancia distinta, sino sencillamente lo expresa. Si bien el Papa reconoce que no tiene fuerzas para continuar, también pide perdón por sus defectos. Lo mismo había expresado a través de su cuenta de Twitter, antes de conocerse su renuncia. Confiemos siempre en el poder de la misericordia de Dios. Todos somos pecadores, pero su gracia transforma y renueva nuestra vida. Según dijo el director del diario Vaticano L'Osservatore Romano, Jean María Vian, el alto pontífice había tomado la decisión de renunciar tras el viaje a México y Cuba en marzo del año pasado. 6:38 y también entrevistamos al sacerdote jesuita Carlos Novoa, quien conoce muy bien los temas relacionados con el Vaticano y con el pontificado de Benedicto XVI. Esta es su opinión sobre esa sorpresiva renuncia del Papa. Benedicto XVI está dando un maravilloso testimonio y una única lección de humanidad. 2 puntos. No me eternizo en el poder. El poder no es para eternizarse, el poder no es para idolizarse y volver dioses a las personas. El poder y la autoridad ante todo es para servir. Benedicto XVI de esta manera le enseña a todas las personas y a tantos líderes del mundo que se creen necesarios e indispensables y que se atornillan al poder para siempre. No, señores, el poder no es para satisfacer egos y para satisfacer egoísmos mezquinos. El poder y la autoridad ante todo es para servir, para buscar el bien común y para ayudar a todos y en especial a los más desvalidos. La noticia de la renuncia del pontífice sorprendió a los feligreses de la Iglesia Católica en todo el mundo, naturalmente en Colombia. Noticias Caracol consultó la opinión de los fieles en las calles de nuestro país. En las iglesias católicas se elevó una plegaria por Benedicto XVI y muchos valoraron su decisión de dar un paso al costado como máximo jerarca de la Iglesia Católica en el mundo. Un hombre honesto, porque realmente si él ve que no está capacitado para seguir gobernando, es lo mejor que ha podido haber hecho. Para otros católicos, a pesar de que no es común la renuncia de un papa, esto no significa una crisis dentro de la Iglesia. La Iglesia, como Cristo mismo lo dijo, tiene que seguir adelante y nada prevalecerá contra ella. Ese fue el mensaje principal de Cristo, por eso la Iglesia, y a través del Espíritu Santo, pues tendrá que encontrar una solución efectiva. En el cónclave que debe ser convocado en los próximos días, los católicos pidieron elegir un hombre que fortalezca la fe en el mundo. Que tenemos que unirnos alrededor de la Iglesia Católica para crecer de pronto un poco más. Un papa yo pienso que debe ser de menos años para que puedan seguir gobernando y no sufran lo que está sufriendo ahorita el Papa. Los católicos esperan que Benedicto XVI siga trabajando por la Iglesia Católica y guíe y aconseje a su sucesor como obispo de Roma. El canal Caracol divulgará en su espacio Entre Ojos el próximo sábado el documental Benedicto XVI, La aventura de la verdad. Aquí publicamos un corto y conmovedor fragmento que corresponde al día en el que el Papa visitó un campo de concentración en Polonia y recordó a las víctimas del Holocausto nazi. En mayo de 2006, el primer papa alemán después del nazismo recordó en el estremecedor campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, a todas las víctimas del Holocausto. Benedicto XVI atravesó la puerta a pie, solo. Sobre su cabeza campeaba la monstruosa mentira de los nazis a quienes llegaban como prisioneros a este lugar de muerte. El trabajo hace libres.
era también la antítesis de una frase del Evangelio: la verdad os hará libres. Poco después, en el inmenso campo de exterminio de Birkenau, fue rezando ante las lápidas que recuerdan el Holocausto en los principales idiomas de las víctimas, a pocos pasos de las ruinas de los hornos crematorios. Dietro queste lapidi si cela il destino di innumerevoli esseri umani. Essi scuotono la nostra memoria, scuotono il nostro cuore. Non vogliono provocare in noi l'odio. Ci dimostra anzi quanto sia terribile l'opera dell'odio. Cuando se acercaba a la última lápida, un arco iris se dibujó sobre el lugar del mayor asesinato masivo de la historia. La salud del Papa Benedicto XVI, uno de los motivos de su renuncia, centra también ahora la atención. El diario económico italiano Il Sole 24 Ore asegura que el sumo pontífice fue operado hace unos 3 meses del corazón para cambiarle un marcapasos. La publicación informa que todo se realizó con la más absoluta discreción. Sin embargo, el Vaticano no ha confirmado esta versión. La salud del pontífice ha tenido varios episodios. En 1991 sufrió una hemorragia cerebral. En el 2009 se fracturó la muñeca derecha de la que fue operado. En 1992 se golpeó la cabeza luego de resbalar en su residencia y desde el 2012 presidió la procesión de las palmas en el Papamóvil y comenzó a usar un bastón incluso en el 2012. A las 7 de la mañana esperen una segunda entrega de este documental que acaban de ver y también un reporte en vivo desde el Vaticano con las reacciones y más información sobre esta noticia que le sigue dando la vuelta al mundo, la renuncia del Papa Benedicto XVI. El predicador procesado en el Palacio de Justicia de Nariño se celebró la audiencia de imputación de cargos contra el pastor Álvaro Gámez, sin la presencia del investigado y de su abogado Abelardo de la Espriella, quien en su lugar envió a un representante. Luego de 3 horas de alegatos no se concedió la nulidad por violación del debido proceso y derecho a la defensa, como lo dijo el abogado de las víctimas. Es atónito ver cómo se indica que el señor es médico y que no ha tenido el conocimiento o que no ha entendido cuáles fueron sus cargos, si para ello bien contaba con un defensor de confianza. El apoderado de las víctimas dijo que se tiene el testimonio de 27 mujeres, entre ellas 3 menores de edad que acusan al pastor de abuso sexual y a Alexandra Castro Becerra de complicidad. Con la búsqueda solamente de obtener una justicia pronta, una verdad y una reparación integral a las víctimas que, recordemos, son menores de edad también. Álvaro Gámez, extraditado el pasado sábado desde Honduras, se encuentra recluido en la cárcel distrital de Pasto. Es que lo vamos a entregar ante el juez que lo requiere. En ese momento va a permanecer en la cárcel de Pasto. El pastor de la iglesia cristiana Salem guardó silencio frente al proceso que corre en su contra. Y son las 6:44 de la mañana. En 60 segundos les presentamos lo que será noticia en vivo en los próximos momentos desde diferentes regiones del país. Esperen reportes en vivo sobre la creciente polémica del cobro de valorización en Bogotá. Tenemos cubrimiento especial de este tema que preocupa a los capitalinos. El distrito estudia medidas para hacer frente a esta situación. También tenemos reporte en vivo de nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, aquí en Bogotá, quien nos entregará detalles de una emergencia que se produjo en una bodega de químicos en el centro de la capital. El pánico se apoderó de los habitantes del sector. En Santa Rosa de Osos, Antioquia, un automóvil arrolló a 3 menores de edad cuando salían del colegio. Un niño de 5 años perdió la vida en el accidente. Diana Pérez nos contará los detalles de esta triste historia. Vamos ahora a Palmira, en el Valle del Cauca, donde hay expectativa por la liberación de 2 policías y un soldado que están secuestrados por las FARC. Allá está Carlos Gutiérrez en Palmira con la familia de uno de los policías secuestrados. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo están ellos? ¿Animados? ¿Qué les han dicho? Hola Vanessa, sí señora, están muy animados, están contentos ante el anuncio
de que en las próximas horas serán conocidas las coordenadas donde serán dejados en libertad los uniformados, particularmente la familia de Cristian Camilo Yate, un tolimense que pues por su trabajo, por su oficio, fue traído aquí al Valle del Cauca e infortunadamente el 25 de enero fue secuestrado por la guerrilla de las FARC. Y yo me encuentro con doña Marta Hernández, ella es tía del uniformado. Bueno, ¿cómo han recibido ustedes esta noticia? Ya las coordenadas las van a entregar en las próximas horas. Ustedes básicamente ya han hablado con el papá de Cristian. ¿Qué dicen al interior del núcleo familiar? Pues mi hermano está muy alegre, pues él dice que ya la espera va a terminar, que esta pesadilla, oh, Dios quiera que quede solamente en lo que decimos, en una pesadilla, un mal sueño, pero muy contentos y a la espera de Cristian Camilo y con fe en Dios de que así va a ser y nos lo van a devolver sano y salvo lo más pronto posible. Cristian Camilo tiene un hijo, ¿no? Cristian Camilo tiene un niño de 18 meses, tiene esposa y están en casa esperándolo. Doña Marta ha sido la vocera de la familia que ha llegado aquí al Valle del Cauca para liderar todo este proceso. Y es que la ex senadora Piedad Córdoba, la vocera de Colombianos y Colombianas por la Paz, anunció así que en las próximas horas estarán entregando las coordenadas, el punto exacto donde se produciría la liberación de estos uniformados. La excongresista aseguró que es cuestión de días para que regresen a la libertad los 2 policías secuestrados por las FARC en el Valle y un soldado en Nariño. Ya revisamos el protocolo, que estamos de acuerdo. Y en tercer lugar, que de aquí a máximo 2 días tenemos las coordenadas, inmediatamente las daremos a conocer y comienza el proceso de liberación. Horas antes, el viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, había afirmado que Colombianos por la Paz fueron convocados desde el 5 de febrero para participar en la misión humanitaria. Personalmente, este viceministro y el Ministerio de Defensa le ha enviado mensajes a la cabeza visible de Colombianos y Colombianas por la Paz, la ex senadora Piedad Córdoba, sin que hasta el momento se haya recibido una respuesta sobre su acompañamiento a este proceso. El protocolo es similar a los de liberaciones pasadas y solo cambia en que no habrá helicópteros de Brasil. Y aprovechando la visita del presidente Juan Manuel Santos al Valle del Cauca, donde entregó las primeras casas gratuitas en el municipio de Pradera, el Ejecutivo hizo un anuncio y dijo que no despejará ningún municipio ni ningún territorio del país para entregárselo a la guerrilla de las FARC. En Pradera Valle, donde el presidente Juan Manuel Santos entregó las primeras 91 viviendas gratis, dijo que no cederá 1 milímetro de tierra a las FARC. La historia se encargará de señalar quiénes sí estuvieron a punto de despejar Pradera. Una de las razones por las cuales estamos nosotros discutiendo con esta gente en Cuba es precisamente porque no vamos a aceptar despejar 1 solo milímetro del territorio nacional. Luego en Jumbo el mandatario entregó 120 viviendas para los damnificados del invierno y habló del manejo de la política de vivienda de sus antecesores. Venían muchísimos proyectos donde el gobierno había puesto el subsidio, donde la gente había aportado su plata y las casas no aparecían. En la mayoría de los casos, tristemente, se robaron la plata, se la robaron. También estuvo en Tolemaida, donde entregó 6 helicópteros y 2 aviones para operaciones especiales y de asalto aéreo de las fuerzas militares. Doña Marta, ¿ya tiene algo programado para el día que regrese al seno de su familia de Cristian? Pues primero que todo hay que darle gracias a Dios, toda la familia, por la liberación de Cristian. Y luego pues ya miraremos en familia qué se le irá a preparar a Cristian Camilo. Muchísimas gracias. Cristian Camilo Yate tiene 21 años de edad y junto a él fue retenido el pasado 25 de enero su compañero Víctor Alfonso González y también permanece en poder de la guerrilla de las FARC el soldado José Álvarez, quien fue secuestrado en zona rural del municipio de Policarpa en el departamento de Nariño. El municipio de Palmira, en el Valle del Cauca. Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Carlos. Y vamos a hablar de otro secuestro que ocupa la atención del país. El ELN hizo varias exigencias para liberar a los 2 ciudadanos alemanes que mantiene secuestrados desde hace 3 meses. En un comunicado publicado en su página de internet, la guerrilla solicita a los familiares de Breuer Uwe y Breuer Gunter que envíen pruebas para aclarar sus vínculos con ellos. Además, piden a la empresa alemana para la que trabajaron que demuestre también sus vínculos laborales. Finalmente, el ELN se mostró dispuesto a tramitar la liberación de los 2 secuestrados y por eso le solicitó al gobierno alemán que nombre un vocero para esta gestión.
Y la policía desarticuló una peligrosa banda dedicada al hurto de motocicletas y luego llamar a sus víctimas para exigirles una millonaria suma de dinero a cambio de devolverlas. 11 personas fueron detenidas en Bogotá. Un informante reveló la ubicación del jefe de la banda en el sur de Bogotá. La policía ingresó a la vivienda y capturó al señalado delincuente. El subcomandante de la policía en la capital, coronel Camilo Cabana, aseguró que la banda se robaba 3 motos diarias en el sur de la capital y explicó la estrategia que utilizaban. Viven haciendo unas vigilancias, inclusive unos seguimientos a sus potenciales víctimas al frente de establecimientos comerciales y entidades crediticias. Con esta modalidad hurtan esta motocicleta. Luego llamaban a sus víctimas para exigirles dinero a cambio de regresarles la moto, aseguró el coronel Cabana, quien además reveló una interceptación telefónica entre 2 integrantes de la banda, los expertos, como se hacían llamar. Para una placa, bueno, LMR 58C, ese es de Ciudad Roma, es una blanca Pulsar 220. Listo, papi, háganle en bombas que ahí está la plata, miren cuánto piden. Por ahí 2. Eso, hágale que yo ya le dije al man. Por ahí 2 palos le pedirán, 200 le pedirán. Grabaciones que permitieron a la SIJIN recuperar 20 motos, capturar a los 11 presuntos atracadores y presentarlos ante un juez que los envió a la cárcel. 6:52 minutos. En 8 minutos les tenemos un informe especial sobre la guerra contra el AMPA en Bogotá. Juan Roberto Vargas acompañó a la policía en su lucha contra la delincuencia en los sectores más críticos de la capital. En unos minutos. Y crecen las quejas de los habitantes aquí en Bogotá por los cobros de valorización. Tenemos reportes desde varias zonas. Vamos a comenzar con la localidad de Barrios Unidos. Allá está Paola Bermúdez con varios líderes de la comunidad. Paola, ¿qué dicen allá? ¿Qué hablan sobre la valorización? Buenos días. Hola Vanessa, televidentes, buenos días. Pues aquí el objetivo es que se derogue el acuerdo, que se eche para atrás, que se deje sin efectos. Ese acuerdo que autorizó el cobro de la valorización que tienen conforme a miles de bogotanos, pero concretamente aquí en Barrios Unidos son aproximadamente 250.000 personas de los barrios Los Andes, 12 de octubre, Los Alcázares, Parque El Salitre, Modelo J. Vargas, San Fernando, San Miguel y Metrópolis, entre otros. Juan Pablo Mantilla es uno de los líderes de la comunidad. Juan Pablo, ¿qué es lo que ustedes discuten? ¿Cuáles son las irregularidades que le ven a ese cobro? Buen día. Buenos días, Paola. Lo que nosotros hemos evidenciado es que no se consultó a la comunidad en debida forma como le exigen las normas distritales. Se tenía que elegir una serie de representantes de la comunidad antes de aprobar el acuerdo por el Consejo y eso, como nosotros sabemos, nunca se hizo. Adicionalmente a eso, las fórmulas, no lo digo yo, lo dicen los expertos técnicos en el tema, están mal implementadas, son inadecuadas, no se atiende la realidad económica de la ciudad. Y por último, el tema del recurso de reconsideración. El recurso que puede presentar la gente contra la resolución no sirve realmente porque están engañando a la gente cuando le dicen que puede pagar con beneficio antes de eso. Muy bien, escuchemos muy rápidamente en la práctica, señora, a usted, ¿qué le inquieta de este cobro? Gracias. A nosotros los de la localidad de Barrios... Concretamente, ¿qué le inquieta? Nos inquieta que nos llegó un listado de obras que no tienen nada que ver con la localidad. Por ejemplo, el Parque Simón Bolívar es un parque metropolitano, el cual tiene el presupuesto del gobierno para atender su... Muchísimas gracias. Y rápidamente usted, tiene los recibos en la mano. ¿Qué pasa acá? Pues es que a viviendas con el mismo metraje, con la misma área, les llegó un valor diferente de valorización. Entonces le exigimos a las empresas que hicieron esta liquidación que hagan una revisión porque no es justo lo que nos están cobrando. No hay una equidad en el pago, en el cobro, perdón. Muchísimas gracias. Bueno, los habitantes de Barrios Unidos mañana justamente estarán elevando un derecho de petición ante el IDU, también ante la Alcaldía de Bogotá y ante el Consejo de Bogotá, pidiendo justamente que se derogue ese acuerdo y que se eche para atrás ese cobro de valorización en el año 2013. Información desde el nororiente de Bogotá con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Ha sido polémico ese cobro de valorización. Muchas gracias a Paola y sigue la incertidumbre justamente para miles de bogotanos por el cobro de la segunda fase de valorización. Desde el Consejo de Bogotá le pidieron al alcalde que suspenda ese cobro. Por su parte, la personería inhabilitó 20 años a 2 exdirectores del IDU por las irregularidades cometidas con el primer cobro de la valorización en el 2007.
Según Henry Cruz, personero delegado, los 413.000 millones de pesos que pagaron los bogotanos en la fase 1 de valorización hace 5 años fueron gastados sin el control que debieron ejercer los directores del IDU en esa época, Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez. Hay una evidente falta de planeación, de organización, de control y de seguimiento por parte de los directores del IDU comprometidos en la presente investigación. La personería encontró que a esos exdirectores se les salió de las manos su deber de coordinar el inicio y entrega a tiempo de las obras proyectadas. Una de las razones por las que hoy los ciudadanos están inconformes con el cobro de la segunda fase. Desde el Consejo ya se oyen voces que piden al alcalde Petro suspender ese cobro. En la solicitud que le hemos hecho a la administración distrital para que revoque los actos administrativos de cobro de esta segunda fase de valorización, hasta tanto se revise la norma que la ordena el acuerdo 180 de 2005. Noticias Caracol conoció que justamente la personería está a punto de emitir un concepto frente al actual cobro de valorización, del cual, según el IDU, ya han llegado unas 45.000 quejas de ciudadanos. En Bogotá, Yarit Muñoz, Noticias Caracol.